Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy toca acuario de suscriptores y más en concreto miembros de canal que igualmente son suscriptores, pero bueno, que sabéis que apoyan este proyecto de manera más personal. Y evidentemente lo he hecho así porque aunque es una sección que tenemos ya un poquito abandonada, pero bueno, a través del propio grupo de Telegram pues me ha sido más fácil gestionar el vídeo. Y tenemos 4 acuarios que vamos a ver, a comentar un poquito, a ver su equipación y a ver algunas cositas que pueden ser de vuestro interés. Igualmente en esta sección pues vamos un poco por orden alfabético, a excepción de hoy que voy a hacer una pequeña excepción, voy a dejar un acuario para el final por 2 motivos, ¿vale? Pero bueno, empezamos con el primero, que en este caso es el acuario de Ángel. Pero eso sí, en este acuario de Ángel, primero hacer un inciso porque estas navidades me envió esta foto de sus 300 litros. Como he ido dejando el vídeo, pues ahora hablaremos de otro montaje que he hecho más recientemente y además los que seguís el proyecto de canal, pues habréis visto sonar este proyecto de un canal que nos llevamos muy bien, como es Raúl de Acuarios y Retules, que salió hace poquito este proyecto, entonces sencillamente mostrarlo y también decir que a mí me ha servido un poco de inspiración esos 2 Acaras Blue Electric que tiene, pues gracias a Ángel me lo recomendó y al final pues yo también he pillado una pareja para mis 300 litros, pero bueno, el acuario que realmente vamos a ver hoy es este 60 litros, un 50 reales, un acuario de 60 por 30 x 35 con un mueble casero. Equipación, un filtro de mochila de 350 litros hora, evidentemente es pequeño para según qué tipo de proyecto, pero está bien porque tiene un beta y busca poca circulación. Calentador de la marca ICA de 100 vatios interno, va sobradísimo. Yo, por ejemplo, y aquí como siempre digo, es un gusto personal, que no quiere decir que esté mal, a mí me gustan por ejemplo más los de Hein, los de 50 vatios termorregulados porque son más chiquitines y ocupan menos espacio, es un tema de estética en realidad y de gusto personal como digo. E iluminación, una Aquatrium WRGB de 45 a 60 centímetros, pantalla que no conozco, pero que es suficiente para un proyecto de bajos requerimientos, como se ven en las imágenes y como hemos comentado alguna vez con él. De plantas, Cryptocorynes crispulata y Walkeri, Hygrophilas corymbosa, Polysperma, Rosambean e Hygrophylla difformis. Helecho y Pillanthus fluitans, como veis para las superficies de flotantes, y también Ambulia, que como bien nos indica el amigo Ángel, será sustituida por Hygrophylla polysperma. Este comentario me ha gustado mucho porque la Ambulia es una planta de las más conocidas que todos utilizamos en nuestros primeros montajes y que con el tiempo terminamos desechando porque sencillamente es gran consumidora de nitratos, pero dentro del hobby luego nos gusta ir evolucionando, entonces siempre la hemos visto como para iniciarnos. Y de hecho yo creo que desde que yo tengo el canal no la habréis visto nunca en ninguno de mis montajes, pero que sepáis que es la función principal de esa planta y en este acuario que se está iniciando nuestro amigo Ángel. Lo dicho, una de las cosas que también nos comenta, raíz de naranjo y roca volcánica, y como veis, neocaridinas y un beta. Si he cogido también el proyecto de Ángel es porque hace poco tuvimos también la pregunta y está el debate siempre de betas con neocaridinas. Primera cosa que sí que es excluyente es beta con caridinas, porque las caridinas son de aguas mucho más blandas y no sería compatible con los parámetros de un beta. Con neocaridinas son gamas mucho más adaptables a estos parámetros. Y segunda cosa, hay una diferencia creo fundamental, y evidentemente este comentario lo hago desde la experiencia y con respecto a todo el mundo y puntos de vista diferentes, donde creo que tenemos que saber separar. Si tú vas a montar proyecto es un gambario de neocaridinas, evidentemente no ponemos un beta. Si tú vas a montar un proyecto para un beta donde tienes espacio para que se escondan y críen las neocaridinas es otra cosa, porque al final el beta tiene un ambiente más natural y además este proyecto conforme tenga evolución tendrá el beta y algún pez más compatible, por tanto va a ser más bien un proyecto comunitario. Pero en general, proyecto que está muy bien y además Ángel, pues como digo, va evolucionando bastante bien en el hobby, se nota que le gusta, ya tiene 2 acuarios, así empecé yo y acabé con 7, entonces cuidadito, pero bueno, esto lo hago así un poco porque nos pasa a todos los que nos encantan los acuarios. Siguiente acuario, el acuario de José, en este caso una urna cúbica, todo un clásico, como veis, un proyecto muy evolucionado ya, mucho más maduro que el anterior, porque evidentemente tiene más montaje, que en el anterior he olvidado decir que estaba recién montado, donde tenemos un cubo de 45 x 45 x 45, la típica urna de Blau, con mueble casero, y de equipación tenemos filtro JBL 902 con material filtrante muy variado como es canutillos Egein, JBL Micromesh, Egein Substrat Pro y Fluval Biomass. Como calentador en este caso un Aquael también de 100 vatios y autorrellenador Smart Atolite, eso sabéis que tengo yo varios en casa, van muy bien, a mí me gustan bastante. Y filtración complementada con el skimmer Egein de superficie, el 350,
cosa que va muy bien, aunque yo particularmente a nivel de gusto personal, no quiere decir que esté mal, sabéis, el último vídeo que subí hace poco, pues para este acuario con el filtro 902, pues yo hubiera puesto a lo mejor un skimmer de superficie acoplado al filtro por ahorrar otro aparatito dentro del acuario. Y de mismo modo la botella de CO2, como veis, también tenemos difusor interno, pues a lo mejor también particularmente, y repito, no es que esté mal, es cuestión de gusto. Para este volumen también me gusta, por ejemplo, el difusor externo, pero como repito, son cosas de gusto personal. De plantas, pues Rotala Green, Rotala rotundifolia, Rotala Orange Juice, Microsorum Pteropus, Microsorum tridens, Echinodorus, como veis, gran variedad de plantas, Volvitis, Crismagnos, Sagittaria subulata, Bacopa caloniana, Cryptocoryne lucens, Cryptocoryne parva, Cryptocoryne nevili, una gran combinación de Cryptocorynes que da mucho juego a la combinación con esas hojas alargadas que tienen. Anubias pangolini, sabéis la que tengo también en chiquitín, también para hacer detalles, Anubias tifolia, Anubia nana y una variedad también de bucefalandras. Como veis, un acuario muy completito, muy trabajado en el tema de plantas. Por la parte de roca a mano y raíz driftwood, y de peces, 3 japónicas, en este caso mucha neocaridina y un cardumen de 11 tetra ember con 6 Otrocinthus affinis. Como veis, un acuario muy trabajado ya. En este caso se nota la experiencia, repito, de más años en el hobby de José, y la verdad es que felicitarlo por su proyecto porque sirve de ejemplo, independientemente de gusto personal que tengamos cada cual, pero es un acuario que creo que ilustra muy bien lo que debe ser la dirección del hobby, o lo que siempre defendemos en el canal, que acuarios trabajados, más temáticos, buena elección de peces, y evidentemente, aunque no nos comentan los parámetros, sabemos que son adecuados por lo que hablamos muchas veces por el grupo de Telegram. Como veis, un acuario que os puede servir de referencia, que viste muchísimo, y nuevamente mis felicitaciones a José. El siguiente proyecto, el del compañero Janiel, como veis, Janiel lleva también, en este caso, como pasaba con Ángel, menos tiempo en el hobby, pero también está evolucionando muchísimo, se nota las ganas. De hecho, este es un montaje que acaba de realizar por ampliación de otro que tenía anteriormente. Acuario de 80 centímetros por 40 de ancho por 45 de profundidad, lo cual le va a permitir el día de mañana hacer auténticas maravillas de paisajismo acuático si decide iniciarse en esa disciplina, con cristal de 6 milímetros con tirantas, lo cual está muy bien que lo indique, porque si no tuviera tirantas, en este caso, pues lo mínimo sería 8 milímetros para este tipo de acuario, pero así aguanta perfectamente. De equipación, 2 filtros, uno Sera 130 UV y otro de acompañamiento de filtración, como es un Aquaclear 70. Bastante material filtrante, calentado de 250 vatios y un medidor de pH de AliExpress, en este caso para regular la inyección de CO2 y tener un pH adecuado. Nos indica también que utiliza cambios de agua semanales, y como el acuario lleva poco tiempo montado, pues de momento está equilibrando o ayudando al primer desarrollo tirón de las plantas, sencillamente por adición de potasio, aunque evidentemente este proyecto, conforme empiecen a crecer las plantas, pues va a necesitar seguramente de abonado algo más completo, cosa que suele ser normal y es bueno en todo caso, es conocer lo que tenemos en el proyecto. De plantas, pues Nymphoides Taiwan, Vallisneria gigantea, Pogostemum, Hemianthus, un par de Lotus Red que no arrancan y Cryptocorynes también varias, Anubias y bucefalandras, también Volvitis y Stauragine rubens, y algo de musgo. Como veis, pues como me pasa a mí muchas veces, también ha tirado de las plantas que tenía en el proyecto anterior, y veis que queda bastante natural en este caso. Referente a la decoración, pues roca dragón y raíz roja de la driftwood, y peces 12 tetra serpae, 10 tetra fantasma, 10 neones, 3 ancistrus hembra, lo cual está muy bien que indique que son hembra, porque así no le van a criar, si no sería un problema a lo mejor o por falta de espacio en este proyecto. 5 Otocintrus affinis y una parejita de rami, junto con gambas y caracoles varios. Lo único que podría yo mejorar, que los vengo comentando últimamente, pero en este caso la justificación, como he dicho, es que ya los tenía del anterior proyecto y viene a hacer una ampliación. En vez de tener 12 tetras serpae, 10 tetra fantasma y 10 neones, pues a lo mejor con un proyecto así como está, bien definido de plantas, de espacio, de distribución, un buen cardumen de 30 neones, por ejemplo, esos ancistrus, porque ya los tiene, los Otocintrus y la pareja de rami junto con las gambas, pues queda un proyecto también bastante equilibrado. Pero como veis, repito, es una cosa que a mí me pasa, tenemos los peces que teníamos, hay que buscarles el mejor hogar, y en este caso pues tira para adelante, disfruta de ellos, y en ese caso está por ese motivo bastante bien. Y el último proyecto en el día de hoy, por eso me he saltado el orden alfabético, pero el proyecto de Harold, uno de nuestros suscriptores, también trabaja en laboratorio, le mandamos un saludo, me entiende muy bien en muchos aspectos,
Y además os voy a dejar una toma de la planificación de su proyecto. Evidentemente no quiero que todo el mundo sea así, porque yo también soy así en este caso, pero bueno, al menos un poquito de planificación como esta ayuda mucho a tener éxito en los proyectos, en los montajes. Y lo que siempre os digo, uno de los motivos que quería dejar este proyecto para el final, porque siempre os he insistido que la planificación es gratis y sí, gastamos tiempo, pero un tiempo en un hobby es algo que dedicamos a placer en esta vida. Y luego nos quita muchos problemas, porque es más, es haciéndolo así, nos podemos encontrar problemas y ver que siempre podemos mejorar. Imaginaros cuando vamos a lo loco y no hacemos ninguna planificación. Pero lo dicho, como veis, acuario de 45 centímetros por 28 de fondo por 30 de alto, unos 38 litros que se quedan unos 30 litros real, en este caso una urna Blau Aquaristi con su Chihiros RGB2 Slim de 45, sobradísima en este caso para cualquier tipo de planta por la altura de la urna que tiene. Como veis, un montaje que está bastante bien, además inspirador para mí. Ahora comentaremos también el motivo de la segunda reflexión, donde tenemos un filtro externo tipo OASE, pipas New Flop, calentador externo, ventiladores para el verano, etcétera, etcétera. Por lo demás, CO2 y pasando al hardscape, sustrato Aquagro Plants and Fringe Soil, unos 5 litros, rocas tipo CDU Black y pizarra negra y grava, en este caso arena no ha utilizado. Plantas Monte Carlo, tripartita, Eleocharis, alternantera mini, higrófila polisperma, musgo, bucefalandra y de planta flotante Lignovium. Animales, Rasbora mosquito, 8 en este caso como animal mayoritario que luce de nado, además muy bien elegidas, creo que muy acertado por su tamaño para los litros reales de este proyecto como cardumen único, unas neocaridinas, unas caridinas, una japónica y unos caracoles a su gusto, y como veis nos define muy bien los parámetros también en función del agua de su zona, en este caso de Madrid. Y además pues nos define también el abonado de CO2 y otros elementos, porque evidentemente tiene que complementar por abonados porque el agua en este caso es demasiado blanda. Lo dicho, como veis, mucho trabajo antes de empezar el proyecto y en este caso va muy bien este proyecto. Y segunda reflexión que tenía hoy un poquito en este caso, pues como veis tiene un arbolito el montaje. Y lo he dejado para el final porque hace unas semanas, pues lamentablemente, no sé si sabéis quién fue el inspirador de todo este movimiento del arbolito, es de Triman, o el hombre del arbolito, como digo cariñosamente, pues fue Felipe Oliveira, que lamentablemente pues ya no está entre nosotros. Y siempre os he dicho que hay personas, o que prácticamente no sigo a casi nadie porque no tengo tiempo, pero dentro de esas poquitas personas que yo sí he seguido en su día, que a veces seguía su trabajo o que a mí me han inspirado también en este hobby, pues uno de ellos era Felipe. Entonces pues desde aquí, desde la humildad de este canal, mandar un abrazo y saludo a los familiares y amigos, y sencillamente pues que cuando alguna vez veáis uno de estos proyectos, que creo que sería positivo recordar que hubo una persona que hizo tendencia con ello, que nos tengamos un segundo para recordarlo. Y sencillamente pues mi reflexión, que creo que el hobby ha perdido a alguien importante. Pero bueno, dicho esto, gracias a todos los participantes en el día de hoy por vuestros acuarios. No sé si esta sección seguirá o no, lo iremos haciendo conforme nos venga el tiempo. En este caso, si algo hemos aprendido, y con la reflexión de hoy, que la vida está para disfrutarla, y esto además en hobby y en compañía, más que nunca hoy. Pero bueno, por lo dicho, ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros quien le apetezca, que esto es un hobby. También tenemos la función de miembros de canal, compartir a quien le apetezca, pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será, mientras hagamos vídeos, disfrutar y aprender de los pequeños detalles de este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!